Ya. Muy buenas noches. Hoy les vamos a hablar sobre el derecho cooperativo y economía social solidaria. En el grupo nos encontramos la señorita Gabriela Callejas, Leonel García, Paula Andrea Ochoa, Javeson de Janón, Jacqueline Osorio y Luisa Fernanda Martínez. Vamos a comenzar hablando de las fuentes del derecho cooperativo. Estas son el origen y el fundamento de las normas que regulan la actividad cooperativa. Existen tres fuentes del derecho cooperativo: las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Las primeras son las fuentes reales. Estas surgen de la realidad social. Nacen de problemas como explotación, pobreza, desigualdad en el siglo XIX. Originaron sindicatos y cooperativas como forma de protección. Luego nos encontramos con las fuentes formales. Estas son las que le dan forma jurídica al derecho, como la Constitución, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Por último, nos encontramos con las fuentes históricas, que son los documentos antiguos que contienen normas cooperativas. La clasificación de las fuentes formales son externas, internas y supletorias. Las externas son la Constitución, la ley de cooperativas, los reglamentos, el derecho internacional. Las internas son como los estatutos, reglamentos internos y acuerdos de los órganos. Asimismo, las supletorias son los principios generales del derecho, como la costumbre y la jurisprudencia. Señorita Paula, continúa. Bueno, también tenemos que hablar sobre la Constitución y el cooperativismo. Es importante porque la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. La importancia de esta es que todas las leyes deben ajustarse a ella y trabajar de la mano con ella. También se deben garantizar los derechos fundamentales y también sirve para ponerle límites al poder del Estado. Pues, señorita Paula, Ahora hablar vamos de la constitucionalización del cooperativismo. Bueno, es importante porque significa incluir a todas las cooperativas dentro del texto constitucional. Esto abre un debate y podemos decir que existen en contras y a favor. En contra, se puede generar dependencia al Estado y también se considera innecesario porque ya existe una legislación ordinaria. Y a favor podemos decir que garantiza la protección especial, obliga al Estado a fomentar el cooperativismo, impide que las leyes vayan en contra de su naturaleza y crea seguridad jurídica. Bueno, como derecho de asociación en las cooperativas, como derecho fundamental, encontramos que en las cooperativas existen gracias a todos los derechos fundamentales, como el derecho de la asociación, la libertad de empresa, la igualdad y la libre iniciativa. Tenemos algunas características de estos derechos fundamentales, las cuales es la aplicación inmediata. También se vinculan todos los poderes públicos, no pueden ser regresivos estos derechos, tienen núcleo esencial intocable y obviamente tienen tutela judicial efectiva en los casos que se afecten los derechos fundamentales. Como fuente principal tenemos la ley, en donde en América Latina la ley escrita es la principal fuente del derecho cooperativo. Entonces encontramos la legislación societaria, la legislación sectorial y la legislación de fomento. Entonces dentro de estas leyes encontramos como la organización interna y los derechos y los deberes del socio, que esto se refiere a la legislación societaria. Como legislación sectorial encontramos leyes como las normas según su actividad económica, sobre el crédito, sobre el transporte y sobre los seguros. Y por último, encontramos la legislación de fomento, en donde se encuentran leyes las cuales indican incentivos fiscales, un apoyo técnico y una promoción en el empleo. Bueno, derecho internacional público cooperativo. Existen varias normas internacionales que influyen en las cooperativas, aunque muchas de estas no son obligatorias. Son principales organismos que están incluidas en las Naciones Unidas, Resolución sobre Entornos Favorables para las Cooperativas, Año Internacional de las Cooperativas 2012.
La Organización Internacional de Trabajo, la OIT, recomendación de 1903, de 2002, es el instrumento internacional más importante que establece que las cooperativas deben tener un marco jurídico propio, no debe recibir trato inferior a otras empresas, debe respetar su identidad y autonomía del Estado, debe crear políticas favorables. Principios jurídicos internacionales. Igualdad frente a otras empresas, no discriminación negativa, evitar privilegios excesivos que afectan su autonomía, protección de su identidad cooperativa. Un representante de la cooperativa Mercaorinoquía M.A. acude a su oficina y plantea la siguiente situación. La gobernación presentado en el desarrollo de la economía solidaria entrega un comodato gratuito Mercaorinoquía M.A. un espacio denominado Galería Campesina, plaza para que la cooperativa desarrolle parte de su objetivo, mercados campesinos. Sin embargo, a la plaza desean participar los mercaderes comunes al sector y plantean a la entidad hacerse asociados para poder comercializar sus productos. Teniendo en cuenta que las asociaciones de las cooperativas son productos y transformadores de sus productos de manera artesanal, tienen reglamento interno que creó y desarrolló el Consejo de Administración, conforme a los estatutos, para poder determinar quién puede actuar y entrar como vendedor de sus productos. Asimismo, temen que la entrada de estos asociados tienen cierto estatus económico en el desarrollo de sus actividades, implica que en el futuro tomen el control de la cooperativa. Le pregunto que a los asociados de la cooperativa deben aterrizar a su fe jurídico. ¿Es posible que bajo la reforma estatutaria determinen que los asociados fundadores sean los únicos que puedan hacer parte del Consejo de Administración o que tengan prebendas o iniciativas de tipo económico con el momento de autorización o una repartición de excedentes? El estudiante deberá revisar los siguientes recursos de aprendizaje. En cuanto al problema jurídico de la cooperativa Mercaorinoquía, tenemos que puede una cooperativa mediante una reforma estatutaria establecer que solo los asociados fundadores pueden integrar el Consejo de Administración. Los fundadores tengan privilegios económicos o mayor participación en la distribución de excedentes. Según el marco normativo aplicable, la Ley 79 de 1988, esta norma es la que regula las cooperativas en Colombia. Establece principios esenciales tales como la adhesión voluntaria y abierta, la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados, gestión democrática, participación económica equitativa, ausencia de ánimo de lucro. También sobre limitar el Consejo de Administración solo a los fundadores. La Ley 79 de 1988 también establece que la administración debe ser democrática, que los órganos sociales deben elegirse conforme al principio de la igualdad entre los asociados. En las cooperativas rige el principio de un asociado, un voto, sin la consideración al capital que aportó eso. Esto significa que no pueden crearse privilegios permanentes por la calidad de fundador, ya que se podría vulnerar el principio de igualdad, se afectaría la gestión democrática, se limitaría el derecho de participación de nuevos asociados. En cuanto al punto B, sobre otorgar prebendas económicas a fundadores en la distribución de excedentes, en las cooperativas los excedentes no se reparten como utilidades, se distribuyen conforme a la participación en las actividades cooperativas. No pueden asignarse con base en privilegios personales o antigüedad. La Ley 79 dispone que la participación económica debe ser equitativa y proporcional a la actividad cooperativizada, no al estatus del fundador. Otorgar incentivos económicos especiales a fundadores rompe el principio de igualdad, desnaturaliza el modelo cooperativo, puede interpretarse como ánimo de lucro indirecto, podría generar intervención o sanción por parte del ente de control. Por tanto, no es jurídicamente viable establecer privilegios económicos exclusivos para los fundadores. Sobre el temor de perder el control de la cooperativa, el temor es entendible, pero la solución jurídica no puede ser excluir derechos fundamentales. La cooperativa puede establecer requisitos objetivos de admisión en estatutos, como por ejemplo el ser el productor o un transformador artesanal, elegir coherencia con el objeto social, regular claramente las condiciones de ingreso en el reglamento interno, aplicar criterios técnicos y no discriminatorios. Lo que no puede hacer es crear categorías de asociados con derechos políticos o económicamente superiores. En conclusión, no es jurídicamente posible que mediante una reforma estatutaria se reserve el Consejo de Administración únicamente para los asociados fundadores, que se otorguen privilegios económicos en la distribución de excedentes a los fundadores.
Esto vulneraría los principios cooperativos de la igualdad, de la democracia, de la participación equitativa, de la ausencia de ánimo de lucro. La cooperativa puede proteger su identidad estableciendo requisitos de admisión coherentes con su objeto social, pero siempre que respete la igualdad jurídica de todos los asociados.